Lo que vamos a hacer a continuación es una representación de los 4 intervalos que definen el dominio de esta función. Tenemos una representación en la recta numérica, el 0, porque es de los valores que son los extremos de cada uno de esos 4 intervalos, es el de menor valor, por eso va a estar más a la izquierda el 0 en la recta numérica. Después vamos a representar el 3 y vamos a representar el 6. Esta sería la recta numérica. Recordando lo de los intervalos abiertos y cerrados, vamos a representar los 4 intervalos juntos en la misma recta numérica, que eso nos va a ayudar después para trabajar en cada función. El primer intervalo dice que son los valores de x menores o iguales que 0. Entonces estamos hablando de los valores que están a la izquierda de 0, y vamos a usar esa representación del punto del círculo relleno acá. Como es x menor o igual que 0, la x puede ser 0, lo que significa que el 0 es un valor que pertenece a este conjunto, por eso va círculo cerrado acá. Este sería el primer intervalo. Después tenemos el intervalo para los valores que están entre 0 y 3, y como es un intervalo en los extremos abiertos, lo que vamos a hacer es representar ahora con un círculo blanco, un punto vacío, y ahí esa sería la manera que vamos a utilizar ahora para representar el intervalo abierto de extremos 0,3, que correspondería al segundo intervalo que se utiliza para definir la función, asignándole esta expresión analítica, el logaritmo neperiano de x. El tercer intervalo está comprendido entre 3 y 6 y los extremos pertenecen, entonces podemos marcar relleno el punto, los dos extremos, punto relleno, y acá le ponemos tercer intervalo. Y el cuarto intervalo es para los valores de x mayores que 6. Entonces, como el 6 no pertenece a este conjunto, la x tiene que ser mayor estricto. Lo que vamos a hacer ahora es un punto sin relleno, y como son todos los valores mayores que 6, es un intervalo que va al más infinito. Este sería el cuarto intervalo. Esto que estamos haciendo ahora vamos a tener que tener presente a la hora de representar la gráfica. Como son 4 intervalos, que la unión de esos intervalos son el dominio de esta función por partes, para poder representar la gráfica de esta función por partes, vamos a tener que ir trabajando en cada uno de esos intervalos de acuerdo a la expresión analítica de la función que corresponda. Entonces nos va a quedar una gráfica diferente para cada uno de estos intervalos. Dependiendo del valor de la x, va a ser la representación gráfica que vamos a hacer. Por eso hay que hacer 4 estudios. Ahora vamos a trabajar con el primer intervalo y la función e a la menos x. Intervalo, podemos ponerle el número 1 en griego, que fue el que usamos para indicarlo. Copiamos la expresión analítica. La función f corresponderá a e a la menos x para los valores de x menores o iguales que 0. Entonces ahora nos vamos a concentrar en esta función. Es una función elemental, como característica que pasa por 1 en el eje vertical. Lo que vamos a hacer es ver la función elemental e a la x y la función que estamos trabajando ahora, e a la menos x. Si nosotros comparamos la diferencia
entre la función elemental y la función que tenemos que representar nosotros, lo que vemos es este signo de menos que se agrega a la variable x, es decir, que el menos está afectando solo al valor de la x, y eso hemos hablado en videos anteriores, que en esos casos, cuando vemos que el signo afecta solo al valor de la x en la expresión de la función, es una simetría axial según el eje vertical. Entonces ahora vamos a utilizar eso que sabemos y vamos a hacer una representación gráfica a partir de esa transformación. Lo que vamos a hacer es un dibujo de la función e a la x. La ordenada en el origen es 1. Tenemos una tabla de valores, es que son valores decimales, así que nosotros los hemos aproximado. La idea es que vos tengas esto, ¿viste? Esto en tu mente. Es un bosquejo de la función. Lo que hablábamos recién es que acá ocurre una simetría axial según el eje vertical. Nos va a quedar el simétrico de este punto, por ejemplo, de uno que consideres. Mantenemos la misma distancia, lo simetrizamos, después elegimos un valor de acá, mantenemos la misma distancia, simetrizamos, y ahí entonces, como este punto está sobre el eje de simetría, se mantiene igual, y ahí terminamos un dibujo de la representación gráfica de e a la menos x. E a la menos x vendría a ser la de color azul, e a la menos x. La función e a la x tiene por representación gráfica este dibujo. Entonces, a partir de lo que comparamos recién, de recordar lo que habíamos visto de reflexiones, ya tenemos una idea de la representación gráfica. Lo que ahora hay que recordar es para qué valores tiene esta definición, esta expresión analítica. Es para los valores menores o iguales que 0. Lo que significa es que de esta representación gráfica lo que va a quedar en la función por partes que vamos a graficar es todo el intervalo menor o igual que 0. Es decir, que la otra parte nosotros lo que vamos a hacer, nos vamos a quedar solo con lo que corresponde a nuestro intervalo, lo menor o igual que 0, es decir, esta parte de la representación gráfica de la función e a la menos x. Volviendo a la definición de nuestra función por partes, ahora vamos a trabajar con el segundo intervalo, que es para los valores entre 0 y 3 y corresponde a la expresión de la función logaritmo neperiano de x. Entonces, ahora vamos a indicar eso, vamos a trabajar con el segundo intervalo de definición. La función f de x, la función por partes, ahora va a tener como expresión analítica logaritmo neperiano de x, y esta va a ser la expresión analítica para los valores de x que están comprendidos entre los extremos 0 y 3. Lo bueno es que la función logaritmo neperiano de x es una función elemental que se utiliza mucho, incluso ya la tendrás que tener en tu resumen. La representación gráfica como características tiene una raíz 1. Al aproximarnos al valor 0 en el eje x, sus imágenes son muy negativas, van al menos infinito, es decir que acá hay una asíntota vertical y que es una función creciente. Bueno, todo eso que ya hemos hablado antes de esta función. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es copiarla. Elegimos algunos puntos para poder representarla, seguro la raíz, y la dibujamos.
Bien, ahí la tenemos. Lo que tenemos que tener presente ahora es que el intervalo de definición tiene estos extremos 0 y 3, lo que significa que nosotros ahora la representación gráfica que va a quedar es la que corresponda a este intervalo entre 0 y 3. Entonces, entre 0 y 3, voy a ubicar el 3. La gráfica del logaritmo neperiano de x para valores negativos no existe. No hay función en este intervalo. Lo que ocurre es que si bien logaritmo neperiano existe para todos los valores mayores que 0, como acá estamos indicando eso con nuestro dibujo, el intervalo en el que estamos trabajando es hasta los menores que 3. Lo que no corresponde a ese intervalo, es decir, la representación gráfica para los valores mayores que 3 tampoco va a servirnos ahora a nosotros, y como el extremo 3 no pertenece al intervalo, es acá donde utilizamos la representación del círculo vacío, el punto abierto, como te guste llamarlo. Ahora, esto es muy bueno viendo como es el extremo 3, el extremo de nuestro intervalo, ver aproximadamente cuánto sería la imagen de 3, y es un valor próximo a, es mayor que 1, es mayor que 1, así que acá a la hora de que vos lo representes, acordate de eso, que es un poco más que 1, es 1,1 creo. Los logaritmos son valores decimales, por eso no nos vamos a complicar. Entonces, hasta ahora estamos viendo la representación gráfica de la función por partes para el primer intervalo, que correspondía a la función exponencial e a la menos x, que fue la que nos quedó, es la de color azul, ¿tá? Esta es la que lo voy a aclarar acá. La función e a la menos x es esta representación gráfica, ¿tá? Como es menor o igual que 0, el 0 también es parte del intervalo, es decir que la función, este extremo, es parte de la representación gráfica de la función por partes. Se utiliza el círculo relleno, el punto relleno, ¿tá? Tenemos la primera parte de la representación gráfica, la segunda, al final vamos a ir conectando todas las partes, ¿tá? Esta es la segunda parte y acá iría abierto, ¿tá? Como un cuadro que vamos a armar con la primera, la segunda parte, la tercera y la cuarta, que son las que vamos a ir viendo juntos ahora.